estamos como siempre con un amigo de la casa, estamos con Luis Mesina y hoy vamos a conversar acerca de corrupción y cómo esto afecta a los trabajadores y sus derechos. Esto es algo que quizás no hemos hablado muy en profundidad, así que bienvenido, Luis. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, es un tema que recién se está abordando desde una perspectiva, como bien dices tú, desde el mundo del trabajo, porque no se había hecho este vínculo. Y creo que es muy importante, al punto que yo creo que es lo más importante, porque justamente está obviado porque yo diría hay un interés de quienes están corrompiendo a la sociedad de que no se haga la relación. Pero como el mundo del trabajo es la mayoría, tanto los formales como los informales, estamos hablando de la gran mayoría de los chilenos y chilenas que generan la riqueza en este país, en nuestro país. Y si hay una clase dominante que se ha corrompido completamente, es evidente que las consecuencias para quienes viven de su trabajo van a sufrir consecuencias. ¿Y cuáles son esas consecuencias? ¿Cómo se materializan? ¿Cómo puede el trabajador común y corriente que no gana 17 palos, ¿cierto? Al mes? Bueno, hay una expresión de la corrupción. Bueno, se materializa efectivamente en los salarios, en la caída sostenida de los salarios, en la pérdida de beneficios, en las negociaciones colectivas que permanentemente, como están limitados, remitidas al ámbito de la empresa solamente, sufre las consecuencias de una clase patronal absolutamente arrogante, prepotente, además amparada en una legislación laboral que le permite todo tipo de granjerías. Y por lo tanto los trabajadores están huérfanos de representación, porque los sindicatos son muy débiles. Y como son débiles, entonces cada vez participan menos de la renta que generan con su humanidad. Y creo que ese es un tema relevante que la ciudadanía, quienes nos escuchan, lo van a comprender perfectamente. Todos los trabajadores producimos en una empresa una determinada torta al año. Ajá. ¿Cómo se distribuye esa torta? Bueno, es bueno que sepan que la torta nacional del país, el 1% de este país, los más ricos, se llevan casi el 50%. O sea, la mitad de la torta se la lleva el 1% de la población en Chile. Y eso es, yo diría, reflejo de que este país está absolutamente corrompido. Se expresa además, por ejemplo, en estas prácticas reñidas con la... Yo ya no quiero usar la palabra ética porque es una palabra que nos quedó chica al país, o grande al país. O sea, los chilenos creo que vamos a tener que dejar por un tiempo durmiendo esta palabra porque no tenemos el coraje suficiente para plantear desafío ético toda vez que así en este país se ha vulnerado todo. Y mira, nosotros hemos sostenido la tesis que no hay millonarios, reivindicamos esa frase famosa de Honoré de Balzac cuando dice que detrás de toda gran fortuna se esconde un delito. Bueno, el caso chileno opera completamente. En Chile no podemos mostrar ningún gran empresario. Yo te interpelo a que alguien lo pueda hacer, mostrar un gran empresario en este país que pueda demostrar que su fortuna es fruto de la meritocracia, fruto del esfuerzo, de la inteligencia. Ninguno. Todos han caído en prácticas de corrupción, entiéndase, colusión para elevar los precios artificialmente, evasión de impuestos, elusión de impuestos y transgresión, bueno, de una cantidad impresionante, enorme. Entonces, afecta directamente la corrupción al mundo del trabajo, a quienes viven de su esfuerzo y, por consecuencia, a las familias que son parte de los que tienen que generarse el sustento mes a mes para poder mantener un hogar. A las mujeres, que duda cabe. ¿Podemos hablar de democracia hoy día cuando vemos que aquellos bases del Estado, ¿cierto?, de derecho, están corrompidos por todas partes? ¿Podemos decir que vivimos aquí? Probablemente nos vamos a una discusión filosófica eterna, sí, pero hagamos el ejercicio de tratar de dilucidar efectivamente qué tan en democracia estamos viviendo cuando vemos a estos estamentos todos intervenidos, todos con un virus ya que está infectado todo el sistema. Mira, buena tu pregunta. El domingo, estuvimos con Hassan en un foro ciudadano que nos sorprendió. Estuvimos con Alejandra Valle. Nos sorprendió porque la concurrencia para un día domingo a las 5:30 de la tarde desbordó lo que uno esperaba. Más de 80 personas discutiendo política. Y cuando digo política, la política así con mayúsculas, la verdadera política. ¿De qué estábamos hablando? Justamente lo que tú planteas, la corrupción. Y cuando un país se corrompe como Chile, nos preguntamos, bueno, si ahora somos corruptos o siempre fuimos corruptos y no lo sabíamos. Yo me inclino tal vez por esa. Claro, porque resulta que siempre nos interpelaban a nosotros, la clase dominante, los sectores de la clase política en su gran mayoría,
se ufanaban de ser pros, Sí, de claro. que nuestros vecinos, y siempre se usaba como ejemplo, me acuerdo, Argentina, y siempre me resistía a eso, lo consideraba intolerable, siempre despectivamente se hablaba contra Argentina, que son corruptos. Bueno, y aquí no somos corruptos. Eso nos decía. Bueno, ahora se develó todo el manto de corrupción que hay justamente con los audios de Hermosilla. Es más, nos decían que éramos el país menos corrupto de Latinoamérica, Claro. que en los índices de corrupción siempre aparecíamos en Bueno, los... los jaguares se llegó a hablar de nosotros. Exactamente. ¿Sí? Algunos empresarios. Pero mira, yo creo que la pregunta tuya tiene mucho sentido. Cuando un país entra en una corrupción total, como lo estamos viendo en todas las instituciones del Estado, lo que se debilita fundamentalmente es lo que muchos sectores dominantes del país llaman a defender, que es el Estado de Derecho. Y el Estado de Derecho supone la convivencia de instituciones, cada una respetando a otra, la famosa división de los poderes. Pero además también supone que la justicia es para todos, o sea, todos pueden acceder a la justicia en igualdad de condiciones. Lo que hemos visto en este país que no absolutamente, existe. claro, es todo lo contrario. Lo que está ocurriendo hoy día en el tratamiento de Ricardo Yáñez, por ejemplo, en el enjuiciamiento que se está haciendo ahí, cómo la Fiscalía, por ejemplo, llega a acuerdos con la defensa para llegar a un acuerdo, un entendimiento que permita evitar que Ricardo Yáñez, Mario Rosa y Diego Late terminen privados de libertad, ¿sí? Entonces es una forma permanente que la justicia no opera en las mismas condiciones. El caso de Daniel Jaude, por ejemplo, que la gente podrá estar a favor o en contra, pero tuvo un tratamiento absolutamente arbitrario. Y yo traje una frase a propósito de lo que tú me preguntaste, porque me parece bien ese tema que dijiste, claro, no estamos para filosofar, pero yo creo... En tu pregunta creo que hay algún No, si planteamiento estamos. filosófico. No, claro. no, si Yo creo- estamos. exacto. Para Mira, eso estamos. yo traje una frase que me la entregó en la mañana Ana, que trabaja con nosotros, y una frase muy buena que la encontré interesante para propósito. Dice, nadie puede ser tan rico como para comprar a otro, ni nadie tan pobre como para verse obligado a venderse. No, según me dijo la Ana, del contrato social ruso. De claro. Rousseau. Pero esa frase contundente, nadie puede ser tan rico ni nadie puede ser tan pobre. Claro que un pobre está sujeto a tener que ser vulnerable ante un magnate. Entonces, cuando las sociedades distribuyen mejor el ingreso, y aquí entramos nuevamente al tema de la distribución del ingreso, la redistribución, cuando hay más equidad, ¿ah? Es más difícil que tú seas vulnerable porque tú tienes garantizados ciertos derechos que no vas a estar dispuesto a sacrificarlo, a negociar. Y aquí vuelvo a la pregunta, a transgredir tu propia integridad moral. Y esa es la ética. Entonces creo que es muy importante esta pregunta porque más que una pregunta es una invitación a reflexionar. Creo que todos los auditores de este importante programa, que es un programa alternativo, creo que gana mucha audiencia, tenemos que también hacer el esfuerzo por reflexionar rápidamente para evitar que esta... no sé cómo llamarle, esta peste que se está contaminando nuestro país, termine consolidándose y termine naturalizándose, que la corrupción es prácticamente algo que hay que aceptar, ¿no? Y que no tiene vuelta. Como Eso que, sería grave. claro, es que así es. Claro. Así es la cosa, pero no tiene por qué ser así la cosa. ¿Hassan? Va a seguir siendo así. Estuvimos conversando con Javier Agüero sobre el tema del estallido. Sí, Estamos acercándonos este viernes al aniversario. De hecho, vamos a tener un programa especial. ¿El viernes? El viernes Ya. mismo, el 18 de octubre, aniversario de 5 años de reflexión, junto con La Base, el programa de Pablo Iglesias Pablo en Iglesias, España. De hecho, está en horario especial, una hora antes para hacer calzar, porque ellos salen más tarde que están nosotros. 6 horas hoy día, estamos 6 horas de diferencia. Entonces hicimos un pequeño ajuste, ellos están cambiando su horario, nosotros también, entonces 9 a 11. Entonces vamos a hacer mañana? De la Sí. mañana, ya. En vez de 10 a 12, sí, y vamos a hacer esa misma reflexión, pero es lo que... Este tema de corrupción es una condena más, una razón más para el malestar. Una muestra más que la parte destituyente del estallido funcionó. La parte constituyente, la parte propositiva, no. La derecha está en la posición, la derecha empresarial, de vetar proyectos. La trampa, que es la trampa lamentablemente de la centroizquierda a estas alturas, es decir, tenemos que proteger las instituciones. El Estado de Derecho, la separación de poderes, la igualdad ante la ley, dejen que las instituciones funcionen, protegemos las instituciones. ¿Por qué tenemos que proteger instituciones si lo que mostraron con la forma en que se comportaron con la noticia falsa durante la campaña de rechazo, con la manera en que están siguiendo
con blindar la corrupción institucionalizada es que las instituciones valen callampa. Entonces, ¿por qué alguien tiene que hacer cualquier cosa de defensa de... No, que se mueran las instituciones. Sí, no veo ninguna necesidad. Desde los intelectuales de la transición, este grupito que han defendido, bueno, la transición hizo lo que se pudo. Bueno, la transición hizo lo que se pudo. Cuando se propuso un cambio para mejorar, los mismos transitólogos, esa ciencia política vergonzosa, que es lo mismo, participó en decir que no. Bueno, no entonces. No a nada a la institucionalidad. No veo ninguna necesidad en esta sociedad con tal nivel de deslegitimación de todas las instituciones. No hay que protegerse. No hay que empezar, bueno, nosotros estamos sacrificando para que funcione esto. No, que se mueran entonces. Bueno, me parece absolutamente... no solamente vehemente tu intervención, pero me parece absolutamente correcta. Creo que eso es lo que debiésemos comenzar a transmitir de forma tal que la ciudadanía se resista a respetar justamente una institucionalidad que, lejos de garantizarle derechos, lo que hace es conculcarle derechos. Es increíble, si nos dicen que respetemos el Estado de Derecho y pedimos justicia y lo que nos responden es injusticia, bueno, ¿por qué tendríamos los chilenos o las chilenas que someternos a un Estado que de manera sistemática? Pero además por la clase dominante, yo creo que es relevante este tema, por una pseudoizquierda también que ha sido tremendamente cobarde para salirle al paso a quienes han instalado este discurso. Mira, la semana antepasada, el caso Marcela Cubillo capturó la atención de casi todas las redes sociales, de la prensa. Se acabó ya Marcela Cubillo. Se acabó, ya nadie más habla de ella, se normalizó, con una arrogancia y una prepotencia increíble de quienes son sus defensores. Salen a aplastar a todos aquellos que hace 5 años atrás, estamos a 3 días de conmemorar un aniversario, salieron a exigir demandas. Entonces es tremendamente injusta para la gente que se la jugó, porque ese es el problema. Si nosotros mantenemos silencio frente a este tema y no, me sumo completamente a las palabras esta es la desobediencia civil en el fondo, que es lo que hay que restituir y reivindicar en nuestro país. Pero ¿qué le decimos a esa gente que se sacrificó, que creyó en que era posible un cambio en Chile para mejor, que no hizo violencia? Si la gran mayoría de la gente no hizo saqueo. Fue un grupo, un pequeño grupo. La gran gente se movilizó. Ya lo dijo el gran filósofo Felo. Fue un grupo pequeño. Sí, sí, pero altamente comprometido. Pero esa gente, claro, ¿qué le decimos a esa gente que perdió, bueno, a gente que perdió su vista, a gente que pasó varios meses, años en la cárcel injustamente? ¿Qué le dice a la sociedad chilena? ¿Cómo le podemos decir a esa persona que respete el ordenamiento jurídico, que respete el Estado de Derecho si sufrió las consecuencias de un Estado fallido que es incapaz de garantizar derechos? Entonces creo que lo que tú planteas es una suerte de interpelación a todas las organizaciones sociales. Mira, aprovecho de decirlo aquí porque creo que es relevante. Nosotros estamos trabajando con la Confecha. Ayer tuvimos una reunión relevante en la Confecha y estudiantes, desgraciadamente, de las universidades privadas. Y con la Universidad Católica, porque la Universidad de Chile no ha sido capaz aún de poder restituir su directorio porque no hay quórum. Se llaman elecciones y no logran constituir el quórum. Y siendo la Universidad de Chile, la Federación de Estudiantes de Chile, la federación más antigua del mundo, no logra constituir a su directiva. Es decir, los jóvenes de la Universidad de Chile no tienen ningún interés, se sienten absolutamente defraudados. Pero la Confech está operando con estudiantes de universidades privadas y que tienen legítimos derechos y anhelos, por ejemplo, para seguir discutiendo esta suerte del financiamiento irregular que se hizo de la educación con beneficios claros a la banca. Y tienen una postura, la van a sacar en los próximos días respecto de esta propuesta que ha hecho el gobierno. Pero me parece lo más importante a mí que han apoyado algunas movilizaciones a la Universidad de San Sebastián porque sienten que está el momento de empezar a rearticular nuevamente a la gente. Y creo que sin movilización social, que es un derecho absoluto de la ciudadanía a manifestarse, las cosas van a seguir igual. Y eso creo que es lo que tenemos que combatir en estos momentos, que las cosas sigan igual. Yo te quiero hacer una pregunta que tiene que ver más que nada con la contingencia. Y tiene que ver con Katy Barriga. ¿Tenís ganas de hablar de hablar de Katy Barriga? Sí, ayer me enteré. Bueno, yo creo que en la sociedad, esta sociedad además, nosotros siempre desde el mundo del trabajo, hace algunos años atrás, en algunos foros internacionales definíamos cómo se podía con una sola palabra identificar lo que ocurría en Chile,
y usamos mucho tiempo la palabra financiarización. Chile está financiarizado. Sí. Chile es un país financiarizado. Es el país que tiene... ¿Qué significa eso? Bueno, que la gente, la ciudadanía, el hombre común y corriente opera a través de instrumentos financieros. Por ejemplo... Endeudado. Claro, el sector más pobre, un trabajador que gana el mínimo, ya tiene varios instrumentos de financiarización. Tiene que tener plata para poder pagar el metro, para pagar el transporte público. Tiene para pagar la luz, para pagar el agua. Ya está financiarizado tu sueldo, aunque ganes 500 lucas, el empleador lo deposita en una cuenta, en tu cuenta RUT. Por lo tanto, ya no es dinero inmediato que tú tienes, lo tiene el mundo financiero. Chile es el país más bancarizado y más financiarizado de América Latina, mucho por encima de Brasil, por encima de México, que son países mucho más grandes que el nuestro. Entonces decíamos, la palabra es financiarizado. Pero también en el último tiempo hay una palabra que no hace mucho sentido. Chile es una sociedad hedonista. ¿Cómo? Hedonista, que tiene una suerte de deformación por el placer, por por esta suerte. Como consumista. Exacto. El extremo del placer, claro, el consumo como cosa placentera. Claro que sí. Que tú no es la antípoda de la austeridad, del sujeto austero. Y en este país no se promueve la austeridad como una forma de vida. Muy por el contrario, toda la propaganda tiende a generar sujetos hedonistas, consumistas, empedernidos. Sí. Y además que contrariando sus propios ingresos, consumen más de lo que ganan. El problema del endeudamiento. Entonces el caso de Katy Barriga encuentra una demanda, ese es el problema grave. Su práctica, justamente por eso dije hedonista, su práctica encuentra sujetos que están dispuestos a pagar una parte de su ingreso por ver una mujer que se exhibe y que claro, tendrá el derecho, pero además es una mujer que está proscrita en parte de su libertad. Entonces tú dices, bueno, ¿de qué estamos hablando de la justicia si tú con una sanción del ordenamiento jurídico en este país que te tiene limitada tu libertad, tú puedes ejercitar un negocio y ganar dinero? Bueno, entonces, ¿qué le decimos a la gente común y corriente que trabaja y se saca la cresta en este país trabajando y ve estos casos obscenos que son una abierta provocación? Yo creo que una abierta provocación. Además, entiendo que su marido, un diputado de la República, ayer, la UDI, incluso tuvo que dar explicaciones porque no fue a votar en una cuestión que era fundamental para la UDI. Entonces, estamos frente a un nivel de corrupción, yo diría, extremo en nuestro país, extremo. Y que plantea complicaciones. Creo que sí. Lo que está hoy día en juego en Chile es la democracia, en realidad. Esta democracia no nos sirve. Tal como está concebida, esta democracia no nos sirve a nosotros, a la gente común y corriente, a la gente honesta, a la gente que vive de su trabajo, no le sirve. Tenemos comentarios. Nuestra comunidad se manifiesta. Jordi dice, la mitad de la torta se la lleva el 1% de la población con el capital de los trabajadores. Willy Garrido dice, Luis Mesina aclara y transmite lo certero y justo del estallido. Harold dice nuevamente, buenos invitados y el día de hoy. Muchas gracias. Gracias, Harold, por la buena onda. El sindicato del Banco Santiago dice, millones marchamos de manera pacífica, libre y con muchas convicciones. Quienes comenzaron a hablar de destrozos y delitos eran del gobierno. Y bien sabemos hoy su ligazón con el delito. Sin lugar a dudas. Y Cerón76 dice, me gusta escuchar a tipos como Luis Mesina, una voz desde los trabajadores. Aguante la voz de los que sobran. Muchas gracias. Muchísimas gracias. No, es importante que la audiencia de este programa también emita opiniones y que generemos un espacio. Bueno, estos programas, lo importante es que permitan también el debate con aspectos críticos. No podemos contentarnos con tener una sola voz. Y creo que la voz de los que sobran es una voz que coloca a la gente en este lado de la barricada, si por usar un término a propósito, estamos a 3 años. Hay que reivindicar la barricada, entre otras cosas. Yo quiero hacerlo, aprovechando este programa, reivindicar la barricada como un método defensivo de quienes protestan, de quienes ejercitan derechos. Aquí ha sido todo estigmatizado. Los trabajadores a lo largo de la historia, en las huelgas, usaban barricadas justamente para impedir que los rompehuelgas terminaran golpeándolo. Y ha sido absolutamente legitimado por la historia. ¿Cuál es el problema? Que en Chile estamos enfrentados a una derecha que quiere cambiar la historia, quiere hacernos creer que lo que es absolutamente putrefacto tenemos que validarlo como una práctica absolutamente correcta, es lo que nos emplazaba de manera arrogante esta Marcela Cubillos. Entonces, la ciudadanía que se mostró dolida
porque no hay sanciones para estas prácticas, es la que tiene que empezar a encontrar el camino de reagruparnos, de levantar ciertos valores que son importantes para la vida humana, no solamente para los derechos económicos. La solidaridad, la austeridad, el compañerismo, creo que son valores fundamentales que en el pasado los tuvimos en nuestro país y que desgraciadamente por este modelo que ya lleva casi 47 años, 43 años, se ha consolidado en el país. Y es grave, gravísimo que en Chile se haya consolidado porque, bueno, estamos a 3 días de conmemorar un aniversario y los problemas de salud, educación, vivienda, siguen absolutamente vigentes. Las pensiones siguen cayendo de manera estrepitosa sin que nadie haga nada. Y lo más grave es que se intenta pactar en el Estado, en el gobierno, con el Congreso, fórmulas que tienden a consolidar el modelo económico. Van a buscar formas de mejorar algunas cosas para descomprimir con el miedo que tienen de que la cosa pueda nuevamente estallar. Entonces, lo hacen con el objetivo de descomprimir, pero no resolver estructuralmente los problemas, y eso es lo grave. Absolutamente. Es interesante la reflexión. Evidentemente, en términos simples, económicos, el endeudamiento tiene que ver con aumentar las posibilidades de consumo. En ese sentido, el endeudamiento, cuando se maneja bien, es un mecanismo de mejorar la calidad de vida de las personas. Las personas pueden comprar su propia casa, claro, porque se endeudan y pagan entonces en cuotas lo que es algo que sería inalcanzable de otra manera, ¿no? Entonces hay un vínculo entre deuda y mayor consumo y mejores niveles de vida. Pero cuando hablamos de financiarización, es que este elemento que es como la cola, que el perro debe estar moviendo, termina siendo la cola que mueve el perro, ¿cierto? Entonces ese es el sobreendeudamiento. Esto es una situación del sobrefinanciarización. Y eso es un problema cuando uno va al supermercado y yo fui a comprar una manzana y me ofrecieron así comprar la manzana en cuotas. Eso habla de una situación bien patológica de la sociedad, pero esa patología es algo que antes del 18 de octubre de 2019 existía y sigue existiendo. Eso son cosas externas. La posibilidad de cambio, es curioso, ¿no? ¿Cuánto puede cambiar esa cosa? Las cosas son inevitables hasta que dejan de serlo, ¿no? Esta es una situación que se va a cambiar definitivamente, y no por voluntad, claro, de las mayorías ni por voluntad de las minorías. O sea, los mares van a subir, o sea, el cambio climático existe. En este momento, la institucionalidad ha sido completamente superada, no solamente en Chile. Tenemos en el Medio Oriente todo el colapso total. Israel está disparando contra fuerzas de las Naciones Unidas y hacen gárgaras con derecho internacional. Derecho internacional es un chiste que todos sabemos, pero hoy día es aún más obvio. La democracia interna está totalmente viciada por las redes sociales, por una serie de problemas de desinformación. Entonces las instituciones se van a caer por su propio peso. Entonces, si al final la posición de las élites gobernantes de Chile es no están dispuestos a cambiar, que no cambien. El diluvio es de ellos, entonces. Que lo vivan. Sí, pero tienen la consiguiente consecuencia, si no nos organizamos los ciudadanos comunes y corrientes, de que las consecuencias, si no se hace nada, sea peor. Porque no se puede esperar un cambio desde la superestructura. No. Porque estos tipos han vivido durante casi medio siglo en privilegios que son absolutamente ilegítimos, ilícitos, y que no los habrían conseguido en un país operando con Estado de Derecho. No lo habrían conseguido en ningún país europeo, ¿no es cierto? Sí, no lo habían conseguido. Entonces ellos se acostumbraron durante 50 años a tener de todo y a una prepotencia increíble. Y creo la derecha chilena, yo varias veces lo señalaba, esta derecha chilena es la derecha más recalcitrante que hay en el mundo, por lo menos en América, ¿eh? Sí. Por lo menos en América. Creo que es más recalcitrante que la derecha estadounidense. Y una derecha además muy soberbia, porque fue parte de una dictadura abiertamente. Estos personajes que están hoy día en cuestión fueron todos activos participantes de la dictadura, y eso creo que la ciudadanía debe saberlo. Nosotros tenemos un vínculo en nuestra organización con jóvenes estudiantes que todos nacieron después del año 95 y permanentemente les estamos señalando que conozcan la historia reciente, porque es francamente inaceptable ver personas como con tanta arrogancia te interpelan, te emplazan. Entonces creo que tenemos que buscar una fórmula de que los trabajadores, particularmente sus organizaciones, retomen el rol que nunca debieron cumplir, que nunca deberían dejar de cumplir, que es organizarse y batallar por los derechos. Creo que eso es lo más importante, que la ciudadanía sienta que hay
sujetos, hay organizaciones que están dando la pelea. Por ejemplo, en el tema de educación, salud, pensiones y vivienda, creo que tenemos que seguir saliendo a la calle. Es la única fórmula y la única forma que se escuche al mundo del trabajo, al mundo común y corriente. A propósito de eso, Luis, para ir cerrando el programa de hoy, nos gustaría que tú mismo cierres con un mensaje pensando en que estamos por cumplir 5 años de la revuelta. ¿Y cuál es el mensaje que dejas tú en estos 5 años en momento de conmemoración? Sí, bueno, es complejo, pero estamos a 5 años pasado mañana y creo que lo importante es que, independiente de las actividades que se realicen, independiente de cómo va a participar cada uno de los hombres y mujeres de este país en actividades, en movilización, en foros, en debate, lo importante es que tengamos en claro que lo que se produjo en octubre del año 2019 fue una casi gesta heroica de nuestro pueblo, porque fue desde Arica a Magallanes, y fue intenso, y fue muy extenso e intenso, porque la violencia es expresión justamente del descontento. Si hubo violencia al comienzo fue justamente como manifestación del agotamiento que había respecto de la injusticia, del abuso, pero sobre todo a la impunidad con la que gozaban justamente quienes practican la injusticia y quienes practican el abuso. Y eso está plenamente vigente, por lo tanto no nos podemos sentir conformes. Efectivamente ha habido un reflujo, la pandemia, los golpes que se sufrieron el 4 de septiembre, la gente se desmoralizó, pero hay que ponerse de pie. Mira, los chilenos y las chilenas tenemos que ver la historia. El año 73, yo tenía 16 años y medio, nos dieron un golpe de Estado. Uno de los golpes de Estado más sangrientos, más feroces. Ustedes dos no existían todavía. Y nos pusimos de pie 10 años después. En mayo del 83 empezaron las grandes protestas en Chile. Y tuvimos al dictador prácticamente a punto de caer. Chile tiene una peculiaridad, y esto es relevante para quienes nos escuchan. Se pusieron de acuerdo la élite, y el 86 llegaron a un acuerdo bajo cuerda, y lograron lo que se conoce como la transición pactada, claro, que mantuvo a las AFP, a la ISAFRA, a los medios de comunicación en manos de los poderosos. Bueno, nos pusimos de pie el año 2019 y nuevamente hubo un acuerdo. Creo que la experiencia finalmente van a terminar haciendo que nuestro pueblo se ponga de pie y aprenda de las lecciones que ha vivido y logremos, creo que lo decían en la discusión que tuvieron antes, necesitamos una conducción distinta, necesitamos dotarnos de hombres y mujeres que sean honestos y que puedan conducir un movimiento masivo en nuestro país por alcanzar los derechos que legítimamente hemos demandado. Así que un abrazo a todos los chilenos, chilenas, a los que sufrieron con mayor rigor las consecuencias de la revuelta, a los que perdieron sus ojos, a los que perdieron la vida, a los familiares de quienes perdieron la vida, a quienes padecieron la tortura, la cárcel injusta, a todos ellos, y por ellos tenemos que seguir de pie. No merecemos nosotros sentarnos y esperar que las cosas sigan sucediendo como están sucediendo en Chile. Chile necesita justicia, necesita igualdad, pero por sobre todo necesita poner fin al abuso y a la impunidad con la que gozan los abusadores en nuestro país. No puedo no estar de acuerdo, señoras y señores. Se acaba. Aquí estamos muy de acuerdo con todo lo que dice Luis Mesía. Se acaba entonces el programa de hoy. Gracias, Luis, por acompañarnos esta mañana. Somos la Resistencia Comunicativa, una ventana a la información veraz. Sin sesgos empresariales ni dobles discursos. Una línea editorial a favor de los derechos humanos. Más de 1000 programas en vivo junto a una comunidad gigante y en crecimiento. ¿Quieres ser parte de nuestra comunidad? Aporta y hazte parte de la comunidad con este link que está en la descripción.